La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy volveremos a platicar con Salvador Lecona, químico en alimentos con maestría en ciencias de los alimentos. Como recordarán de nuestra plática anterior, Salvador ha sido director de la Facultad de Química en la Universidad Autónoma de Querétaro y rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Acompáñenme a seguir descubriendo su odisea de vida. Señor ingeniero Lecona. Don Emilio, ¿cómo está usted? Maestro, muy buenas tardes. Aquí de nuevo en este espléndido escenario, el MUCAL, Museo del Calendario, y le agradezco mucho. Espero que tengamos hoy oportunidad de platicar de su maravillosa experiencia, en donde usted es un gran promotor de proyectos de desarrollo de personas. Le agradezco mucho, muy amable, gracias. Hemos de celebrar una segunda charla con el maestro Lecona, Salvador Lecona, aquí presente, y que le damos la bienvenida de nuevo. Gracias. A charlar muy amable de su interesante odisea en este estado que lo adoptó. Prácticamente. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Sí, muy bien. Muy contento, ¿verdad? Contento, sí. Muchas gracias. Bien. De la charla primera nos describió su desarrollo como niño, como adolescente, como joven, como adulto, y cómo fue madurando, cómo fue haciéndose, cómo se fue construyendo Salvador a través de una serie de actividades, todas productivas, todas muy generosas, todas muy constructivas. Y yo creo, es la impresión que yo tengo, es que llega usted a Querétaro en un momento muy singular, en la que la educación a nivel técnico profesional se abre finalmente en México como una opción para los niveles medios bajos en México. Sí. ¿Es correcto? Es correcto. Fíjese qué curioso es esto que ha dicho. Me trajo así de flachazo a la mente que precisamente en este año de 2023 se cumplen 50 años de que se abrió el Centro Universitario Cerro de las Campanas. De estar la Universidad Autónoma de Querétaro toda, digamos, contenida en 16 de septiembre entre lo que era el patio barroco, el patio de los Naranjos y el otro patio, que todos pertenecían a los colegios de la congregación de los jesuitas. De los jesuitas. Y que fueron los antecedentes del colegio civil, etcétera, etcétera. Pues después ahí se desarrolló la universidad. Algunas facultades funcionaban por las tardes, química, contabilidad, derecho, comenzaba psicología, y en las mañanas pues funcionaba la prepa, toda la preparatoria. Pero cuando se abre el Centro Universitario Cerro de las Campanas, pues aquello fue una explosión. Todos nos fuimos para allá. Brutal. Y entonces comenzó un proceso de expansión de la educación superior en Querétaro, pues muy interesante. Comenzaban ya esas mismas carreras tradicionales, pero ahora con mucha más población. Se comenzaron a mandar profesores a otras instituciones a que estudiaran sus maestrías para que regresaran y comenzara todo un proceso de reeducación. Ok, una pregunta. El sistema de los
institutos tecnológicos regionales, ¿fue en esa misma época? Pues ya existía el Instituto Tecnológico Regional de Querétaro, sí. ¿Dependía del Politécnico? Dependía, no tengo la seguridad, dependía del Estado. Okay. O sea, era una educación también pública y esta era una educación autónoma, claro, con presupuesto federal y presupuesto estatal, y estaba así ya el Tecnológico Regional de Querétaro. Que era... Pero hace 50 años, qué curioso, ¿no? Hoy, hace 50 años comenzó toda esa expansión, digamos, a abrir espacios, a dar oportunidades a todos los jóvenes de Querétaro. No, esto me emociona porque esta odisea queretana contempla los últimos 50 años. Sí, que es pero, el punto de arranque de la nueva visión. Pareciera que es muchísimo tiempo, pero en realidad es un suspiro. Es un suspiro. Fíjese, y otro punto interesante que a mí me tocó vivir, me tocó pues ser protagonista porque pues en esa ocasión se prestaron las coincidencias entre el cambio de los 80 y los 90, pues comenzaron a desarrollarse los primeros programas de posgrado. Y a mí me tocó la fortuna, estando como director de la Facultad de Química, pues sí, de impulsar el segundo programa de maestría de la Universidad Autónoma de Querétaro, porque el primero era un programa sobre educación que se daba entre distintas universidades de aquí del centro del país, San Luis Potosí, Hidalgo, etcétera, etcétera. Ese fue el primer esfuerzo, y después vino un esfuerzo en la Facultad de Química con un área de alimentos. A mí me toca pues fortalecerla, buscarle un nuevo rumbo, no yo solamente, sino bueno, ser parte y eso del es fenómeno. Eso es parte de lo que me emociona, ser parte de un acuerdo de mucha gente. Y pudimos proponer el primer doctorado de la Universidad Autónoma de Querétaro, que antes no contaba con doctorado. Veo que el país estaba en una plataforma de relanzamiento importantísimo, del cual Querétaro vino a ser una entidad importantísima. Toda esta experiencia previa a nivel de la Universidad Autónoma de Querétaro lo va usted preparando para una gran experiencia desde el punto de vista de que yo lo percibo, es la Universidad Tecnológica de Querétaro. Sí, ya después de esa época comenzó la expansión de las universidades tecnológicas frente a la incapacidad que las autónomas tenían de crecer más sus matrículas. Exacto. Porque realmente ya comenzaba a ser escandaloso el número de rechazos que había de alumnos, pero en muchos casos había rechazos pues porque no había lugar. O sea, imagínense lo que fue para la Universidad Autónoma de Querétaro hace 50 años, pasar de unos cuantos maestros que daban clase acá en los edificios de 16 de septiembre a todo el conglomerado de profesores que hubo que contratarse para atender la creciente demanda de educación y de los alumnos que se habían ido al Cerro de las Campanas. Muy bien. Salvador impulsa los primeros programas de maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, propone el primer programa de doctorado. Con esto no solo se consiguió expandir a la universidad, sino también se expandió la educación en todo el estado. Querétaro inicia su nueva época industrial de transformación en números redondos en 1950. En 1960 entra a una etapa mucho más formal cuando la industria metalmecánica hace su arribo a Querétaro. México estaba en ese momento en una etapa de un crecimiento casi insospechado, pero la naturaleza, que nunca se equivoca, cuando le empezaron a abrir puertas, se desbocó. Una población que necesitaba
le urgía que le abrieran espacios a nivel técnico, a un nivel universitario. Claro. En esos términos, en estas etapas de crecimiento, Universidad Autónoma de Querétaro, Instituto Tecnológico Regional, hoy ya Tecnológico de Querétaro, y la Universidad Tecnológica van respondiendo poco a poco a esa demanda, a ese reclamo para los técnicos que van demandando a una velocidad impresionante toda esta unidad industrial. Qué emocionante. Sí, fíjese que en esa época, hace 50 años que le digo, y que coincidió con que yo entré al primer año de la Facultad de Química, en la Facultad de Química se ofrecían 4 especialidades que se había pensado debían de estar acorde con el desarrollo del Estado. Se ofrecía la carrera de químico metalúrgico para toda la industria metal-mecánica. Correcto. Exitosísima, pocas personas en cada generación, pero todas las generaciones con un papel muy destacado. La carrera de químico en alimentos, usted sabe perfectamente bien que toda la industria alimentaria en Querétaro pues fue fundamental, que los Carnation, Purina, Clemente Jacks, o sea, era el desarrollo de Querétaro, la industria alimentaria, y era la que más gente ocupaba, la que más empleo generaba. Okay. Uh-huh. Después, una carrera tradicional de químico farmacéutico biólogo, que pues los análisis siempre habían estado en toda la parte de la ciudad de Querétaro y se deberían de seguir atendiendo y demás. Sí, porque la industria metal, industrial mecánica, aún siendo metálica, ajá, requería de análisis de metales. Eso lo atendían los químicos metalúrgicos, pero esta que le estoy diciendo, la carrera de químico farmacéutico biólogo, era todo esto de análisis clínicos de sangre, de todos los fluidos corporales y más. Y faltaba la carrera de químico agrícola, porque si se acuerdan, en aquel entonces estaba muy fuerte el tema que después se convirtió de Fertimex y luego en Agroacemex, etcétera, etcétera, que se producían fertilizantes aquí para todo el país. Y de hecho en aquel entonces, no sé si se acuerde también, estamos hablando de los 70s, etcétera, etcétera, pues estaba el hito de que Querétaro debía de ser una cuenca lechera y había un crecimiento de ranchos lecheros muy, muy importante, ¿no? Entonces todo el tema el abasto de los forrajes para todos estos hatos de ganado, pues era muy importante. Entonces eso poco a poco fue atendiendo, y mi impresión siempre fue que nunca se alcanzó a cubrir la demanda, siempre hubo necesidad de más, y de ahí que Querétaro se convirtió en un polo de atracción de estos grupos de recién egresados de estas carreras que venían de otros estados, Morelia, Hidalgo, Guanajuato. Bueno, de hecho, en la Facultad de Química yo creo que el grueso de la población, pues prácticamente sí, un 60, un 70% provenía de fuera, de otros estados. Sí, pues Querétaro realmente era muy pequeño. Así las cosas, se comenzó a desarrollar la Universidad Tecnológica de Querétaro, también con una demanda muy específica, los técnicos superiores universitarios. Y para mi gusto, daba también la oportunidad de que los muchachos que necesitaran trabajar por condiciones económicas, familiares, etcétera, etcétera, de una manera inmediata, pues las universidades tecnológicas les ofrecían una capacitación en 2 años que podían incorporarse al mercado de trabajo. La idea, y es ahí donde después vinieron los bemoles, era que posteriormente le iban a dar el acceso para que los alumnos complementaran su carrera a alguna ingeniería, o sea, los otros 2 años después. Eso tardó un tiempo después. Pero era natural, es decir. Era una evolución natural, así en Alemania, en Francia, en muchos países, en Italia, ese era el modelo, ¿no? Ingeniero, ¿cómo le ofrecen a usted la rectoría de la universidad? Pues me hicieron favor de invitarme el gobernador Calzada. Yo trabajaba en una universidad politécnica ya en
en el estado de Guanajuato, que también después formó parte de este conjunto de universidades tecnológicas. Primero se forman las universidades tecnológicas y después se forman las universidades politécnicas, insisto, con el propósito de que ellas fueran las que recibieran a estos muchachos de 2 años y comenzaran a desarrollarse. Entonces, me invita y coincide también, afortunadamente, con la época en que en las universidades tecnológicas se hacen los programas para ofrecer las ingenierías completas. Entonces, aquel, digamos, viejo sueño que la gente podía estudiar 2 años y después seguirse hasta terminar su ingeniería, bueno, pues finalmente se hacía, ¿no? En Europa, a diferencia de México, que se dio en estas circunstancias, pues las partes tecnológicas de las universidades forman parte de las mismas universidades establecidas, pues, en cada uno de los estados europeos. No hay una diferencia, no hay una diferenciación de sistema. Uno entra a una universidad y si quiere escoger una carrera tecnológica, bueno, pues lo hace y punto, como parte del mismo desarrollo, ¿no? Puede pagar ahí sus créditos y demás y luego seguir a una carrera de ingeniería. Yo recuerdo en alguna ocasión que me mandaron a visitar a la universidad y estaba pero hasta allá arriba, Pues sí. Pero ya la ciudad pues ya la rebasó. Claro, no, la envolvió completamente. Completamente, sí, esa universidad pues, de hecho la primera vez que a mí me invitaron a conocerla, pues yo francamente la primera vez me regresé, porque no llegué, o sea, pues no había calles todavía construidas hasta donde estaba la universidad, y entonces pues dije, no, pues quién sabe dónde estará. Yo me regresé, pero ya cuando a mí me toca ser rector en el 2010, bueno, pues ya era otra cosa, ¿no? Ya había una urbanización completa, ya comenzaban las avenidas a poblarse de comercios, de casas, etcétera, etcétera, y ahorita ya está completamente envuelta por toda una zona norte. Salvador es invitado a ser rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro y durante ese tiempo se enfocará en el desarrollo y capacitación de los alumnos ante la alta demanda educativa en el estado. Maestro, usted recibe la universidad ya estando, como usted decía hace un rato, ya un poquito crecidita. Sí, pero le tocó en el momento en el que estaba a punto de entrar a una etapa de la adolescencia, a la juventud ya para ser mayor de edad. Es cuando se ofrecen a los muchachos técnicos universitarios la posibilidad de terminar en la misma universidad las carreras de ingeniería. O sea, entonces, de técnico. Se adicionan 2 años más de su formación para obtener el título de ingeniero. Y entonces se vino también una época muy, muy interesante, en donde ya había en la universidad un centro de trabajo de la automotriz Peugeot. Aquí se hacía toda la capacitación de la gente que trabaja en todas las concesionarias de Peugeot. Aquí no hay armadora de Peugeot. Entonces, en aquel entonces creo que el otro centro de capacitación estaba en Panamá, y eran los 2 únicos centros de capacitación para toda la gente, para todo el personal de las agencias Peugeot. Ya cuando a nosotros nos toca recibir la universidad, bueno, pues había un movimiento muy fuerte, se hizo un convenio con la empresa Ericsson, esta empresa de telefonía, en donde también se hizo un centro de capacitación, con la industria de plásticos también, inclusive ahí nos dieron en comodato maquinaria para hacer distintos procesos de plástico, de inyección o de extrusión, y la gente se fue preparando ahí, ahora sí que con las manos haciendo para poder formar bien su capital de trabajo. Y hubo muchachos pues muy exitosos que en muy poco tiempo se hicieron pues cargo de procesos en las industrias muy importantes de Querétaro, con una gran capacidad, con una gran soltura. Una pregunta, el aforo de estudiantes, hombres y mujeres, ¿cómo era?
En aquel entonces era más, obviamente, varonil, pero pues eso poco a poco se ha ido equilibrando por las mismas condiciones del cambio de cultura, ¿no? Siempre se pensaba que una universidad tecnológica, pues técnico, uno piensa más en el tema del varón, pero en realidad muchas mujeres comenzaron a destacarse. A destacar. Sí, con muchas cualidades que digamos, la industria requería, ¿no? La formalidad, el compromiso, la lealtad, etcétera, etcétera. Entonces hubo mujeres muy destacadas, y ha habido mujeres muy destacadas que se han incorporado a posiciones importantes dentro de la industria. Qué fantástico. ¿Sí? Este es un ejemplo emocionante de un Querétaro que permanecía dormido hasta los 50 y de repente empezó a tomar vuelo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy y no para. Y no para. Okay. Sí, hoy, por supuesto, hay muchísimas más instituciones públicas y privadas en Querétaro. Y sigue habiendo mucha demanda, y eso es lo importante, que la gente tenga oportunidad. No solamente Querétaro, sino México encontró que la visión internacional, esta visión abrió las puertas para que los otros países se dieran cuenta y entraran y se crea una nueva dinámica. Pues hubo la oportunidad de mandar muchachos a la Universidad de Washington a que hicieran allá sus estadías, y eso permitió pues combinarlo con un programa que ya traía el sistema de universidades tecnológicas, de mandar a los muchachos un año a Francia por concurso. No todo mundo iba, había que concursar por obtener una beca e irse un año a Francia a hacer un proyecto entre una universidad tecnológica francesa y una industria francesa. Maestro. Entonces, imagínense, había gentes que ya a los 20, 22 años ya hablaban francés, ya hablaban inglés, de una forma en que podían recibir instrucciones y ejecutar acciones. ¡Qué maravilla! A nivel técnico. A nivel técnico. Maestro, de esta experiencia, ¿qué evento recuerda usted de manera más grata? ¿Qué es lo que le impactó? No, pues la transformación de los muchachos y de sus familias. Hubo alumnos que hasta el día de hoy yo los sigo frecuentando, algunos de ellos pusieron sus empresas. Mira qué maravilla. Transformaron totalmente su legado familiar y fueron capaces de romper con su origen y proponerse un nuevo futuro. No nada más para ellos, sino inclusive para todas. Yo creo que a nivel personal, en su vida profesional, en su vida espiritual, en su vida intelectual, esta experiencia creo que lo marca de una manera. Ha sido muy enriquecedora y me ha dado también la oportunidad de conocer mucho más al ser humano, y me ha dado la oportunidad efectivamente de corroborar que el ser humano no tiene límites cuando se lo propone de salir adelante. Sí, yo creo que el rasgo más notable en usted es que ha sabido reunir o unir a todos estos elementos de tipo técnico, de tipo formativo, de tipo humano, de tipo espiritual, en personas productivas. Así es. Bueno, pues, me tocó la fortuna de estar en el momento justo, de que todos estos cambios se pudieran dar y de ser parte de ese gran engranaje de personas que lograron esa transformación. Querétaro y su transformación no se le puede entender sin sus universidades y su oferta educativa. Los pilares de la educación han sido cimentados por personas como Salvador, que con su trabajo docente ha forjado el futuro de miles de queretanos que dentro de muchos años serán parte de la memoria y legado de nuestro estado.